La ruta me ha puesto muy contento. Cha la 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 la. Cha la 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 la. En algún momento he estado cerquita de darle un besito a un coche. Pero es que abarcan todo el camino, tío. Y si estás abarcando todo el camino yendo en una curva, pues, y vengo yo y voy subiendo, yo tengo que seguir porque si no me caigo. The grand jam master turn young veteran. Wash belly fi me mama bought me pupa night one. Me a flash and me a nappy baby in a bad pan. Originator fi me style no copy be no carbon. Me sit down on top of the beat like the queens is pan a throne. Like the orbs in my palm. The scepter is the microphone. I'm known to call. Conciencia para los conductores de carros, por favor, conduzcan a la derecha. Estoy feliz. 18 días en Argentina y cada día ha sido maravilloso. El camino a Ushuaia fue un tormento, fue un infierno. No quería volver a Argentina porque pensaba que era igual. Y me estoy encontrando con que el norte argentino está siendo una de las mejores partes del viaje. Pero creo que también tiene que ver mucho el con qué predisposición va uno. Porque yo a Ushuaia fui encabronado. El viento me encabronaba y tenía muy poca experiencia y tuve un susto. Lo veis en los capítulos primeros, lo veis. Policeman a come with them cheap. Body dancer feel like Kafka. Them no one we all no jai. Calma y buena letra. No la vayamos a cagar ahora con lo bien que veníamos. Long time we are rocky Tina dance. Me say a long time me a skunky Tina dance. Long time me a rocky Tina dance. Hey, me say long time me a skunky Tina. ¿Sabéis qué? Que cuando veo a los turistas que bajan en autobús, que es como lo hacía yo antes, de mochilero, digo, yo tengo la satisfacción de haber llegado aquí en moto. Y eso no me lo quita nadie. Porque es muy especial. Siento cada kilómetro que recorro y los destinos me saben a recompensa. Porque me cuesta llegar, no es pagarle a alguien para que me lleve. Tengo que ir yo, tengo que conducir yo cada minuto y cada segundo de cada hora y de cada día. Semana tras semana, mes tras mes, cuando estoy en ruta. Y eso me embarniza los huevos de oro. Qué metáfora de mierda. Cha la 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 la. Hey, me say cha la 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 la. Hey, me say Hora de retomar. Me voy para Humahuaca a juntarme con un rider de España llamado Víctor. Lo conocí en las Riders el año pasado en Sabiñánigo y nos vamos a cruzar. Así que vamos a ver qué tal se da el cruce. Ahí ha llegado el Víctor. ¡Vas cargado, Madre mía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, tío? Bienvenido. Gracias. Acabas de llegar, ¿no? Sí, ahora mismo. Además llevo un susto en el cuerpo. Puta madre que lo parió. Por mi carril que bajaba. Este susto de casi muerte le sucedió a mi amigo Víctor Segura en la cuesta de Lipán, Argentina, el 19 de abril de 2019, sobre las 11 del mediodía. Persiguieron un rato al camión y ¿cuál fue la sorpresa? Que después de casi matarle a él hizo otro adelantamiento prohibido cuesta arriba. Es para matarlo, tío. Un mes después, Víctor descubrió que todo había quedado grabado en su cámara y buscó el número de la matrícula en las imágenes, pero por desgracia aparecía demasiado borroso y lo dejó estar. Sin embargo, hoy lunes 14 de octubre, al repasar yo el vídeo para incluirlo en el episodio en el que nos encontramos en Humahuaca, pude ver dos cosas. Un cartel que decía Pato y el logo de la empresa, GMO Trans. Busqué en internet y di con su web y con su Facebook, con la sorpresa de que hay una foto del mismo camión con el mismo cartel de Pato en el que sí se ve la matrícula, KKWF49. Ahora difundimos el vídeo con el objetivo de que las autoridades chilenas y argentinas, en aras de preservar la seguridad tanto de motociclistas como del resto de conductores, actúen en consecuencia para dar con el responsable de semejante temeridad.
Ojalá te apresen, culia huevón, porque por gente como tú mueren inocentes en la carretera. Difundan el vídeo, por favor, porque es importante sacar a calaña como esta de las pistas. Y si no es mucha molestia, les pido que le manden un fuerte abrazo y mucho ánimo a mi amigo Víctor a su cuenta de Instagram, @AmericanMototrip, que se está haciendo un Ushuaia Alaska con un par de huevos. Y entonces explotó. El vídeo se viralizó en Facebook como la pólvora, alcanzando 4 millones de reproducciones en poco tiempo. En 8 horas me llegó por email información que probaba la identidad del conductor, estábamos en todos los periódicos y televisiones de Chile y Argentina y antes de cumplir las 24 horas, la policía de Jujuy dispuso controles en la ruta y detuvo al tipo. Gracias a la tecnología y la ayuda de todos los que compartieron el vídeo y ayudaron en el proceso, pudimos hacer justicia. ¿Qué quiso hacer? ¿Le quiso dar un susto? ¿Se quiso hacer el piola, es canchero? ¿Tiene un extraño complejo de meteoro en su vida? Aludiendo a ese dibujito animado, un crack de las pistas, pero ¿qué le pasa? ¿Cuál es el informe del psicotest para que tenga la licencia profesional para conducir un camión de este porte? O alguien podrá decir, es simplemente una infracción de tránsito porque pasó nada. Lo que pasa que en la acumulación de pasó nada, algún día pasa y ese día no la contás. Y para sacudirnos la parca, recorrimos Humahuaca en busca de cerveza. Fundado en 1591, este pueblo desempeñó un importante papel en su carácter de posta de correos para los expedicionarios al Alto Perú. ¿Dónde estás metido? Esto parece la Barceloneta, ¿eh? Hoy, sus calles angostas y empedradas están plagadas de hordas de turistas que, en mi opinión, le roban un poco de su esencia original. Así que estaba claro, había que buscar algo de acción y seguir adelante. Adelante para nosotros solo podía significar una cosa, subir a 4.761 metros para visitar el Hornocal. Adelante, siempre va adelante. Esta demoledora solo para con sangre. La serranía del Hornocal es una sierra ubicada a 25 kilómetros de Humahuaca y es parte de la formación calcárea llamada Yacoraite. Su forma característica es resultado de un efecto de corte, el cual consiste en la erosión en ángulo de un conjunto de capas paralelas que produce un efecto visual similar al de plegamientos. Adelante, siempre va adelante. Esta topadora no se caga con nadie. Profesional ya, ¿eh? Sacando el polvo al mate y todo. Ahí me estuvieron enseñando en Ushuaia. ¿Quién diría que eres de Barcelona, joder? El primer caminito un poco complicado después de la lesión. De tu ruptura de clavícula. ¿Cómo es que te caíste? Me caí porque estaba intentando hacer el Paso San Francisco. Me desvié para ir a ver la Laguna Santa Rosa y me pegué un leñazo guapo. Me revolqué, la moto se quedó al revés y yo me jodí la clavícula. 5 semanas sin moto. Madre mía. Pero bueno, es lo que hay. Seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo porque nadie nace sabiendo. Por eso, personalmente me encanta salirme de mi campo de experiencia y probarme en cosas para las que quizás no tengo o bien un don natural o bien una habilidad desarrollada. Pero digo yo, ¿y qué más dará hacerlo bien o mal? El caso es seguir el impulso de aquello que nos apetezca. El resto no son sino zancadillas mentales. Eso sí, siempre tratando de sobrevivir, porque cuando pierdes en este juego tan divertido y emocionante, se paga con la clavícula, las articulaciones, los ligamentos, los huesos, los órganos e incluso la vida.
Y así, mientras Víctor levantaba una suerte de estela de polvo dorada, volvimos a Humahuaca, donde por ser dos machotes ibéricos de muñeca firme y mentón prieto, nos recibieron con honores y desfiles. Sicuri es el nombre que se le da al tradicional grupo de músicos que tocan el siku, instrumento de viento andino. El siku es un instrumento eminentemente colectivo ejecutado por los denominados tocadores que en pareja trenzan la melodía, dado que unos tocan los ira, que son de 6 cañas, y les contestan los arca, los de 7 cañas. En su origen precolombino se usaba para atraer buenas cosechas y me llamó mucho la atención que en la actualidad estuviera fusionado con procesiones católicas. Y ahora sí que sí, me despedí de mi recién nacido amigo y puse, por fin, después de retrasarlo día tras día, rumbo a Chile. Casualidades de la vida, ahora me tocaba a mí hacer la misma travesía donde Víctor tuvo su susto, la cuesta de Lipán. La cuesta de Lipán corresponde a un tramo zizagueante y empinado de la Ruta Nacional 52. El camino que recorre la cuesta tiene su origen en la localidad de Purmamarca y alcanza su altura máxima en el Abra de Potrerillos, a 4.170 metros, desde donde la 52 continúa por las Salinas Grandes hacia el paso de Jama que conduce a Chile. ¿Qué tendrá el viajar que cuando uno vibra en una determinada frecuencia parece que solo pasan cosas buenas, como si nosotros mismos las atrajéramos sin darnos cuenta? Para mí el norte argentino estuvo lleno de cositas buenas y no pude irme más feliz de ese territorio, pensando en quién teje tan caprichosa red de cruces y personas, de historias y momentos, de pulsaciones y recuerdos. No sé. Lo que sí sabía es que, como la canción de mi amigo uruguayo Joaquín González, tenía que seguir adelante, sintiendo que tal vez cuando los caminos se cruzan, cuando el corazón vibra a través de la palma que nos sujeta al acelerador, tal vez cuando el aliento se reseca por la emoción de avanzar hacia lo desconocido, oyendo el estruendoso júbilo del pecho y del motor, tal vez ahí veamos de qué se trata la vida. Entonces, su mujer le dice que no se puede viajar en moto. Es que lo que pasa, usted viaja, pero va bien equipado. Él viaja, no lleva ni una herramienta. Yo llevo herramientas y no sé usarlas, así que... Da lo mismo. Ah, sí. Las llevo para ver si alguien me ayuda y la necesita. Pero yo... Lo que hay que hacer es querer echarse al camino. Eso es lo único imprescindible. Pero solo. Bueno, siempre acaba encontrando gente. Ahora estoy con ustedes. Y con todos los espíritus y ángeles de la guarda que me acompañan.